Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Volvemos con las entrevistas. En esta ocasión voy a entrevistar a una persona que me habéis pedido mucho, una persona de Chile, que también hace mucho que no entrevisto a un chileno y creo que la realidad, mal que nos pese, pues nos obliga a hablar de este país. Tenemos con nosotros a Rodrigo, alias Paralelo33. Él es youtuber, escritor y también trabaja en el Partido Libertario. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Estoy bastante agradecido de la invitación. Tuvimos un poco de problemas para coordinarnos un poco esto. Siempre hay estos problemas técnicos, pero estoy finalmente feliz de poder haber llegado. Bueno, si la vida fuera fácil, sería la mar de aburrida. Estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo. Bueno, Sí, completamente de acuerdo. Si no conocéis a Paralelo 33, es un canal que tiene una trayectoria muy interesante. Estaba mirando que casi tienes 50.000 suscriptores, ¿puede ser? 47.200 por ahí, pero a los 50.000 llego en un mes más o Al menos. terminar esta entrevista ya tendrás 50.000, que por cierto, felicidades. Es un canal muy interesante, habla sobre todo de la realidad de Chile, pero también de política, de liberalismo. Y como siempre digo, en estas entrevistas me gusta conocer a la persona y no al personaje, así que espero que lo disfrutes, yo lo voy a disfrutar y estoy seguro que la audiencia también. La primera pregunta, como ya sabes, es que nos hables de ti. Rodrigo, cuéntanos lo que quieras y si quieres luego pues ya podemos hablar de tu canal de YouTube y demás. Cuando quieras. Bueno, yo tengo 22 años. Antes de mostrar mi cara, todos en el canal pensaban que yo era un señor de 50 años, pelado, obeso, así. Esa era la imagen que tenían de mí, de ser por la voz que tengo. Y comencé este canal un poco a nivel personal por las opiniones políticas que yo tenía. A mí me pasaba que yo había llegado un poco a las ideas más bien libertarias hace algunos años, cuando era más pequeño. Y conversaba con mis amigos y en el colegio con familiares y ellos me decían, ya, y uno conversaba, pero no se expandía mucho más allá. Entonces dije, bueno, nadie está cubriendo con el mismo pensamiento que tengo yo, y es raro que uno tenga pensamientos exactos a otra persona en YouTube, así que decidí hacerlo. Y originalmente yo quería llegar a algo así como a 1.000 o 2.000 suscriptores, porque dije, ¿a qué le va a importar la opinión de alguien tan chico, podríamos decir, con su opinión? No creo que lo tomen mucho en cuenta. Y ahí decidí un poco el tema del canal. Y a nivel personal siempre me ha gustado el tema de la política. Desde pequeño lo leo bastante. Creo que comencé a leer temas medios de política a los 7 u 8 años. Antes estaba leyendo un poco más temas de historia, particularmente porque cuando era pequeño me acuerdo que mi papá me leía ciertas novelas para niños y ahí me interesó el tema narrativo y para ahí pasé al tema de la historia, que encontré que era como las novelas de la realidad. Y posteriormente me interesé por lo mismo en la política y en la economía y de a poco me fui volviendo libertario, que originalmente no lo era, pero como a los 12 años de edad ya me interesé un poco más en la tendencia libertaria. Y a nivel personal yo diría que me ha ayudado bastante esto, he conocido muchas personas, ha sido muy agradable. Ahora cada vez que salgo a distintas partes de Santiago o a regiones de Chile, casi siempre me reconocen en la calle y me piden fotos, todas las personas muy amables. Todavía no me llega ningún ataque de alguien de izquierda de ese estilo. Yo siempre pensaba con algo de miedo, de repente a uno lo van a atacar porque estaba un poco violenta la situación, pero no me ha ocurrido, todo ha sido bastante agradable, todo ha sido bastante bueno, y en general todo bien. Y yo diría que esto me ha ayudado bastante a nivel de vida personal, ha sido bastante positivo. Yo aconsejaría a todos los que estén escuchando que ojalá creen sus canales de YouTube, es un buen método de expresión. Y básicamente eso a nivel personal. Qué bueno. Si te parece, empecemos hablando de la política. ¿Qué es lo que te gusta de la política y desde cuándo y por qué? Si me permites la reflexión personal, y creo que la mayoría de liberales libertarios estarán de acuerdo, la política es algo fascinante y a la vez odioso, ¿no? Porque parece que todo el mundo quiere tener el anillo del poder, utilizando la analogía del Señor de los Anillos. Pues el libertario lo que quiere es coger ese anillo del poder y tirarlo ahí, que se funda y que nadie lo tenga. En tu caso, ¿cómo es esta relación? ¿Hay amor-odio también en el tema político? Sí, a mí me encanta la política, lo encuentro muy entretenido, no haría lo que hago si es que no me encantara, aunque lo hago justamente de medio tiempo, no es mi trabajo ni para nada. Yo estudio Derecho actualmente, estoy en mi último año universitario, y me gusta mucho, pero me genera también ese problema, porque a la vez que a uno le interesa mucho discutir el tema político, hablar de actualidad, dar su opinión, hay problemas por gente que primero está obsesionada con el poder. He notado que hay muchas personas que inventan cosas generalmente en la política, a veces son juegos sucios que ocurren mucho en la política. Claro. Si uno se mete más en eso se da cuenta de ese tipo de cosas, pero creo que vale la pena, porque a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos
malos ratos que uno puede pasar, es algo que a mí por lo menos me apasiona, que encuentro muy interesante, que lo veo más como un tema casi psicológico y de interacciones humanas, niveles de organización. Y por eso yo me gusta seguir adelante con este tema político, pero lamentablemente se nota que el poder corrompe en gran manera, como la analogía del Señor de los Anillos, y hay mucha gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa para concentrar ese poder. Y en gran parte las ideas libertarias me inspiré en ellas por la descentralización del poder. Entonces, pues vayamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que te gustan de estas ideas libertarias? Y no sé si crees que pueden tener aplicabilidad en la política, porque en el fondo son un poco como antipolíticas, quitar ciertas partes de lo que sería lo que normalmente está regido por la política y dejar que sea el mercado, la sociedad civil, la que espontáneamente se organice. La verdad que es un mensaje que vende un poco mal. No sé, ¿por qué te gustaron estas ideas y a ver cómo crees un poco que las pudiéramos ir expandiendo y demás? Bueno, yo, a diferencia tal vez de la imagen que me han generado muchos libertarios, más que por un tema de eficiencia o de que funcione mejor, llegué por un tema más de la moral de las ideas libertarias a ese tipo de pensamiento. Yo originalmente, para que te hagas una idea, cuando era más pequeño me gustaba mucho esta idea como del monarquismo. Yo era medio monarquista cuando era chico, pero siempre me gustó la idea de la descentralización, porque pensaba que era más lógico que la gente que vivía en cierto lugar pudiera administrar lo que era suyo. Tenía como esta idea media federalista, de autonomía. Y posteriormente comencé leyendo a Hayek, a Thomas Sowell, y ahí me volví un poco más liberal clásico, podríamos decir, porque dije, esto funciona mejor, pero va con esa misma idea de la autonomía y de la eficiencia. Pero eventualmente lo que me volvió propiamente libertario fue leer a Hoppe, a Rothbard, a David Friedman, y que empezaron a hacer argumentos que más que ser técnicos eran argumentos morales, de que incluso, recuerdo haber leído, si todos los resultados fueran negativos de la libertad individual, igual correspondía como sistema porque era lo legítimo de la autodeterminación de las personas justamente de tomar sus propias decisiones. Y un argumento más moral que práctico, que era lo que había leído generalmente. Y eso me convenció. Yo llegué por lo mismo dentro de la moral y creo por lo mismo que los libertarios en general deberíamos hacer argumentos más emocionales, más morales, más que argumentos técnicos, que al menos en mi experiencia práctica, aquí en Chile, haciendo proselitismo político, me he dado cuenta que llega más así, porque al hacer argumentos técnicos y dar estadísticas a mucha gente no le interesa. Y yo creo que estas ideas pueden vender si es que se le hace el marketing adecuado. Yo aquí en Chile he observado un par de cosas que son interesantes, particularmente hablar mucho del tema de la emocionalidad y de que el Estado te está robando y vincular un poco el Estado al odio que hay hacia los políticos, que he notado que a nivel mundial es muy transversal, llega mucho. Y si eso lo mezclas con el tema de la autonomía individual y que las personas puedan usar el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, ahí hablas del tema de los impuestos, que tomen decisiones a nivel local, le quiten el poder al político, y que ellos decidan qué hacer con su propia vida, siempre que no afecten a un tercero, vende muy bien. Particularmente aquí en Chile, con algunas columnas que he escrito en algunos diarios y con los videos que hago, la descentralización y la autonomía regional entra muy bien en la gente de fuera de la capital, y eso es generalizado, o sea, de izquierda, de derecha, de centro, y son muy afines a las ideas. Y en Santiago, que es la capital, que usualmente en las capitales la dinámica es un poco distinta, no sé si será también así en España, sí. Ocurre que hay un pensamiento mucho más distinto, pero se puede enfocar bien con el tema de las personas sobre sus sueldos, porque gran parte de lo que dice la izquierda últimamente es más moral, hablan de estos temas de género, el sexo, pero históricamente son más bien de doctrinas economicistas, hablan mucho del tema del trabajador, la opresión, y si uno habla con un lenguaje casi similar, de la idea de que el Estado te está robando tu dinero, de por qué el IVA es tan alto, por qué estos impuestos están acá, si tú deberías poder decidir sobre tu propio dinero, y eso lo vinculas con los malos gastos que hace el Estado y los políticos, que en todas partes ocurre, la gente le gusta mucho. Y eso termina generando que se vuelvan muy simpatizantes ante estas ideas. Y al menos en Chile yo he notado que ha aumentado mucho los militantes dentro del Partido Libertario. Puedo decir que aquí el Partido Libertario tiene reuniones con políticos de la derecha tradicional que se interesan mucho en el proyecto político, y personajes como Javier Milei, que en Argentina yo noté que esto no ocurría, cuando vino a hacer una charla aquí en Chile lo fueron a ver grandes empresarios, políticos tradicionales, figuras mediáticas importantes, entonces se le da mayor relevancia, no sé si es por la idiosincrasia chilena, tal vez porque tenemos algunos antecedentes más de libre mercado y tal vez Axel Kaiser hizo un trabajo previo, pero aquí las ideas entran bastante bien y yo por lo mismo veo que el libertarismo en Chile tiene buen futuro político, no necesariamente como una doctrina de mayoría, pero yo creo que sería de esos partidos políticos que tienen una representación entre un 8 y 10% de lo que sería un congreso eventualmente. Totalmente de acuerdo con lo que dices de la emotividad en el mensaje, pero hay algo que no termino de entender, porque si tú dices que eres más de la cuerda de Hoppe, Rothbard
y Friedman y demás, esto aún vende peor, porque estas son tesis mucho más radicales, anarcocapitalistas, paleolibertarias, o incluso algunas me parece que coquetean con la alt-right y demás. Y yo creo que si uno les vende este mensaje al ciudadano medio, vaya, se tiran de los pelos. No sé si entiendes o compartes mi punto, Rodrigo. No, es que es distinto cómo explicas algo. Yo estoy convencido que no importa lo que tú ofrezcas a la ciudadanía, siempre vas a conseguir menos de lo que estás pidiendo. Si es que tienes a un social liberal pidiendo algo, vas a terminar con socialdemocracia en los acuerdos. Si es que terminas con un liberal clásico, social liberalismo. Si pides minarquismo, probablemente social liberalismo. Y si alguien hace argumentos medios anarcocapitalistas, terminas con liberalismo clásico. Y eso es lo que he notado, que si tú hablas literalmente de que quieres, por ejemplo, reducir el Estado lo mínimo posible y solo justicia, y le dices expresamente eso, la gente se asusta. Pero si tú no les dices necesariamente el punto que quieres llegar, sino que hablas hacia la dirección en que quieres ir, incluso puede sonar medio narcocapitalista estas cosas que te están robando y el Estado y todo, la gente se lo compra, porque al menos en Chile ya he instalado un discurso que la izquierda comenzó de opresión. Entonces simplemente es cambiar la dinámica de la opresión de pasar de sería el empresario contra el pueblo, como aquí lo dicen tanto, a decir el ciudadano común y corriente contra el político, que ya hay un odio instalado anteriormente, bueno, yo diría que algo fundado por las malas gestiones que hacen los políticos de nuestros países. Y tú no les dices necesariamente a qué punto quieres llegar, pero les das ese discurso y dices algunas propuestas que pueden ser un poco más moderadas, por ejemplo, lo del voucher, que la gente decía cómo quieren usar el dinero de los impuestos para educación, ellos directamente con sus hijos, autonomía regional, o que bajen un poco los impuestos en el IVA, y después ellos naturalmente empiezan a empujar por más. Yo creo que dialécticamente o mediáticamente hay que usar un discurso que tal vez suene medio anarcocapitalista, pero en las propuestas uno empieza a ser un poco más moderado, aunque dentro de todo todas esas propuestas igual son radicales para una tendencia socialdemócrata, y después las personas naturalmente empiezan a empujar para más. Es muy similar a lo que hace un poco el Partido Comunista en Chile, que aquí tiene representantes electos y tiene influencia mediática fuerte, que ellos tienen un ideal al que quieren llegar, y básicamente lo que ellos hacen es empujar de a poco, con un mensaje un poco más radical, que queda gente entre medio, pero hacen propuestas más moderadas. Y yo creo que hay que copiar un poco esa metodología porque funciona bien, de tener un ideal al que se quiere llegar, sea más utópico, ¿no? Minarquismo, etcétera, y ir proponiendo con un mensaje que tienda hacia esa dirección, pero dando siempre propuestas que están en el camino más moderadas. Y yo lo que he observado haciendo justamente trabajo en la calle, en el centro de Santiago, en Maipú, Puente Alto, en Las Condes, distintas comunas, en Rancagua, Valparaíso, en regiones, eso llega muy bien. Y particularmente creo que hay que dar ese enfoque, porque si vamos literalmente a decir yo quiero llegar a este punto, así un minarquismo, la gente se asusta. Pero si solo haces el argumento en esa dirección y no les dices exactamente a lo que quieres llegar, pero das propuestas entre medio, llega el mensaje muy bien. Bueno, Rodrigo, ¿qué te voy a contar? Aquí en España tenemos al partido político Podemos, que hace 10 años estaban en la plaza tocando la guitarra y ahora están de ministros y vicepresidencias. Y bueno, cuando tienen razón, a pesar de que no nos guste, estratégicamente creo que has dado en el clavo. Está bien esta introducción que hemos hecho porque creo que hemos dado cierta base teórica, un poco hemos hablado de ideas de la libertad y te hemos conocido a ti. Y ahora ya entramos en materia que es qué cojones está pasando en Chile desde hace meses, desde aquí en España y a otros sitios del mundo no paramos de ver noticias de muchas manifestaciones en la calle, mucha inseguridad. Sigo y tuve aquí también entrevistados al canal de Cultura Chatarra, Sebastián Izquierdo, y veo vídeos de vez en cuando que me ponen los pelos de punta. A ver si nos pudieras, ni que sea brevemente, poner un poco en contexto. No sé qué tan breve será porque igual tiene su contexto grande, pero esto comenzó el 18 de octubre del año pasado, y fue con un alza del metro de 30 pesos, que ahí no sé cuánto será la equivalencia en euros que utilizan ustedes o en dólares, pero era una alza baja y que eso desencadenó, como podríamos decir, la gota que rebalsó un vaso. Y quiero dejar bien claro, porque tal vez la imagen es así, que en Chile ya había problemas de antes, y habíamos ido dejando de a poco un sistema de libre mercado con impuestos más altos, más regulaciones y más intervenciones de hace algunos años. Esto comenzó en el primer gobierno de Bachelet, hace aproximadamente unos 10 años más o menos. Y habíamos tenido un gobierno anterior con una decadencia económica fuerte, pero que ya había comenzado, como dije, más o menos hace 10 años, que era una lenta decadencia a medida que se abandonó ese modelo. Esos modelos que tanto dan de ejemplo de Chile se implementaron con más fuerza en los 90, finales de los 80 y comienzos de los 2000. Después se empezó a dejar de lado a medida que pasamos a un sistema más socialdemócrata tirado a socialista. Y había un descontento y salió electo Sebastián Piñera básicamente diciendo que iba a restablecer la situación económica, que iba a traer más trabajo, y sacó un 55% de los votos contra el candidato de la izquierda.
Y eso no se cumplió porque Sebastián Piñera, que prometió bajas de impuestos, mejorar la situación económica, cuando llegó al gobierno empezó a subir los impuestos, aumentó las regulaciones, profundizó las políticas del gobierno anterior de Bachelet, que es del Partido Socialista, que ahora está trabajando para las Naciones Unidas, ONU Mujeres, si no me equivoco. No, perdón, el Instituto para el Derechos Humanos de la ONU. Y ahí básicamente eso generó descontento y empezamos a observar cómo aumentaba el desempleo, empeoró la situación, y eso se mezcló básicamente en una molestia por parte de izquierda y derecha en contra de Sebastián Piñera, y eso mezclado además digamos, con un sistema educativo aquí en Chile, que noto que se repite esto en distintos países del mundo, donde hay una presencia muy fuerte, una izquierda más radical, especialmente en los profesores. Esto al menos en numerosos canales de YouTube chilenos lo veníamos denunciando desde hace un par de años, que había profesores hablando que si tú no puedes ser de derecha si estás estudiando en estos colegios, que esos son los elitistas, que los ricos nos están pasando por encima, que les llaman los cuicos, no, que hay unos abusos, que hay que rebelarse, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que era el instituto estatal más conocido históricamente de Chile y buenas tendencias académicas, se caracterizó porque tenía charlas de grupos como el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupos que eran guerrilleros en la década de los 80 y los 70. Y eso fue radicalizando y se observó como hace algunos años de a poco empezó a aumentar la violencia, especialmente en los escolares, los más jóvenes. Y esos jóvenes eventualmente crecieron y son muchos de los que ahora están marchando con 30 años, finales de sus veintitantos. Y yo diría que hay parte de un adoctrinamiento. Pero eso se mezcla, que se potenció y por eso se unió la población común y corriente en un inicio, con un malestar de distintas tendencias políticas con Piñera, de una sensación de que había una cierta decadencia económica y molestias con el sistema político por distintas razones. Y eventualmente eso partió el 18 de octubre con una evasión masiva de estudiantes escolares y que básicamente estaban asociados a ciertos grupos de izquierda, se supo después, y eventualmente ese mismo día, si no me equivoco, y a lo largo de la semana se quemaron simultáneamente cerca de 80 estaciones del metro de Santiago y comenzó a haber ataques masivos en distintas ciudades de Chile por grupos de encapuchados que quemaron, se han atacado comisarías, cuarteles del ejército, distintas partes se atacaron. Y hubo un nivel altísimo de violencia en octubre, noviembre y diciembre, y bajó la violencia en enero y febrero, aunque igual había violencia, había todas las semanas alguna quema, algún saqueo, cosas lamentables, pero que en Chile ya en la Araucanía como región se estaba dando hace años, ahora se dio en todo Chile, y a finales de febrero comenzó nuevamente la violencia con más fuerza y ahora en marzo estamos viendo algunas situaciones de saqueo y todo. Y eventualmente a partir de eso comenzó a ocurrir un nivel de radicalización a nivel generalizado, como es entendible con situaciones como esa. El gobierno decidió para ceder ante la presión y llamar a la creación de una nueva constitución que estaba pidiendo la izquierda, una constitución que dicen que ya no puede proteger de sobremanera el derecho de propiedad, que llevaría justamente a quitar la autonomía del Banco Central, a la expropiación de los fondos de pensiones privados para pasar a un sistema de reparto, y una serie de otras políticas, a la vez de que dicen que el Estado subsidiario que tenemos en Chile no sirve y hay que pasar a un Estado activo con un Estado empresario. Ustedes sabrán a qué suena todo eso, básicamente pasar a un sistema más o menos de los argentinos. No creo que sea a nivel venezolano ni cubano, pero notamos que parece ir en la dirección de Argentina con mucha fuerza. Y eso ha generado cierta radicalización. Ha habido en su momento muchas marchas por parte de la izquierda desde octubre hasta diciembre. En enero más o menos comenzaron con más fuerza algunas marchas por parte de la derecha, al principio más pequeñas, y que fueron creciendo. La última más grande fue en el Golf, que es en el sector oriente de Santiago, y llegó a cerca de 10.000 personas, para decir un número. Ahora Carabineros, la policía dice que fueron 3.000, los medios tradicionales dijeron que eran cientos, yo veo las imágenes y no se ven los números exactos, pero eran miles de personas, no sabría decir exactamente, pero más o menos 10.000 personas. Y también ahí nosotros en Libertad hicimos algunas marchas, en el centro de Santiago llegamos a un hito que era Plaza Italia, que está la estatua del general Baequeano completamente vandalizada y el centro de Santiago está casi tomado por grupos de Antifa, y eso ha generado cierta radicalización y han surgido medios grupos de, como decirlo, de vanguardia en gente de izquierda y de derecha, que van encapuchados y están en las marchas, justamente los de izquierda atacan, los de derecha están ahí, se defienden, también se enfrentan con los de izquierda, pero estamos viendo que hay una cierta radicalización callejera. Pero eso ahora lo que está ocurriendo en el corto plazo es que había un cierto temor por parte de la población con la delincuencia, por cómo se ha cubierto en los medios, más del 75% de la población está molesta con el desorden que hay actualmente, sea de izquierda o de derecha, y están pidiendo que se dé una mano más dura con la delincuencia y con todos los grupos de encapuchados y grupos de personas que hacen estas cosas. Y la misma izquierda, la centroizquierda, aunque la izquierda radical rechazó esto, la centroizquierda le dio su apoyo al gobierno y le pidió que restableciera el orden público y estableciera políticas de crecimiento económico. Estos son los que antes gobernaban Chile entre los 90 y los 2000, que era la centroizquierda, la Concertación. Y el gobierno decidió tomar esa postura. El día de ayer se detuvieron a 30 personas de encapuchados, primera vez que se logra hasta ahora por nuevas tácticas, porque se envió apoyo
policial desde Brasil, Colombia y desde España. Su gobierno también decidió apoyar el tema de orden público, lo que me sorprende un poco conociendo la tendencia ideológica española del gobierno actual. Y ahora está en esa situación. Y lo que yo noto que probablemente va a terminar ocurriendo a medida que se está todo hablando del cambio de constitución y hay un miedo de un sector de que sea una constitución chavista, yo temo que sea un sistema más bien argentino, y hay gente que piensa que en realidad hacer la maravilla sobre la tierra, que son los más de izquierda. Hay un cierto temor y lo que yo noto es que probablemente terminemos con una situación de un personalismo, de que va a llegar un caudillo, no creo que llegue algo como un Chávez, sino como un Perón probablemente, ya que hay una sensación de mucha gente de que la izquierda y la derecha es mala, de que falta otra tendencia, y probablemente veamos que surja algún caudillo, un personaje que va a decir yo soy la salvación, voy a atacar a los radicales de izquierda y de derecha, y que va a llegar justamente a tratar de controlar todo. Un inciso solo, aquí en Podemos también hace 10 años, cuando había muchas revoluciones en la calle por el movimiento de los indignados, los de Podemos decían que no eran ni de izquierdas ni de derechas. Y mi consejo es que cuando alguien te diga que no es de izquierdas o de derechas, es de izquierda radical, ¿vale? Sí, no, sí, eso lo hemos aprendido. Acá alguien dice, no soy de izquierda ni de derecha. Ah, ya, tiene que ser un frente amplista, que es como el equivalente de Podemos, o un comunista. Siempre pasa eso. Y nosotros tenemos el equivalente de Podemos, son el Frente Amplio, que en las últimas elecciones presidenciales sacaron un 23% de los votos, un 24%, casi pasan a segunda vuelta. Ahí justamente fue cuando empezó la reacción política de mucha gente, los libertarios se empezaron a organizar ahí porque se asustaron en Chile, y actualmente se han desmoronado un poco electoralmente porque ha habido una división interna fuerte. Igual ellos siguen más o menos el mismo estilo de Podemos y se han dividido igual como les ocurrió allá, pero aquí lo que hemos visto es que ha surgido figuras como Daniel Jadwe, que es un alcalde comunista, que ahora está cerca de un 9% de apoyo electoral, está superando incluso al Frente Amplio, y vemos cómo empieza a surgir una izquierda más dura, a la vez que han empezado a surgir figuras como Joaquín Lavín, que es el equivalente de Ciudadanos, podríamos decir, de España, incluso tal vez más a la izquierda, y figuras como Franco Parisi, que son ambiguas políticamente y podrían irse a la izquierda o a la derecha, de estos candidatos más populistas, tal vez algo como un Salvini, un Berlusconi, algo de ese estilo. Esos son los que están liderando, pero está surgiendo también una izquierda más dura, y el Partido Comunista tiene un candidato que ya es histórico en Chile, va al 9% de apoyo electoral, que ya es bastante, mientras que los candidatos que lideran acá actualmente, Lavín con un 14% y Parisi como con un 9%, y el otro comunista igual está más o menos cerca. Bueno, Rodrigo, esto parece una olla de presión, a ver cómo termina. Me gustaría analizar brevemente o saber tu opinión sobre la derecha, porque te estaba escuchando y había oído este análisis por ahí, que, digamos, gran parte de lo que pasa también ha sido por una bajada de pantalones de la derecha. Entonces, en este caso, ¿crees que Piñera ha estado a la altura? O quizás, ya sabes cómo son los políticos, con tal de tener votos, pues harán lo que sea falta e incluso renunciarán a cierta mano dura, que a veces suele ser lo que caracteriza a la derecha. Todo esto de la nueva Constitución y demás, no sé, ¿crees que ha estado a la altura en este caso el presidente? No, y la verdad es que eso es un tema histórico de la derecha chilena, porque la derecha chilena no tiene ideología, en el sentido de que no es que se sientan de derecha porque tienen algún ideal, sea conservador o libre mercadista, no, para ellos casi ser de derecha es como si fuera a ser parte de un equipo de fútbol. Uno dice como soy de derecha porque mi familia es de derecha casi. Y lo que hemos observado es que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido muy similar al gobierno de Mauricio Macri, o incluso a la izquierda de este. Yo al mirar noticias internacionales he notado que se parece mucho más al gobierno de Pedro Sánchez en muchas políticas. Claro. Es un gobierno que se ha ido bastante a la izquierda, y eso es porque Sebastián Piñera históricamente también ha sido más bien, entre comillas, de centro. Él para su elección presidencial, aunque no muchos lo tomaron en cuenta, decía él no se consideraba de derecha, sino de centro, y él viene de una familia demócrata cristiana, que es de la centro-izquierda chilena, y su padre fue fundador de la democracia cristiana, que es muy similar a lo que sería algo como entre Ciudadanos y el PSOE, históricamente para la idea española, o incluso similar a los peronistas de centro en Argentina. Y la derecha históricamente así institucional chilena también tiene ese problema porque tiene distintos partidos que son los grandes, y uno nuevo que ha surgido, que es el Partido Republicano. Tenemos la UDI, que era la Unión Demócrata Independiente, que era el partido más a la derecha, que tenía un conservadurismo moral, pero con cierto libre mercadismo, pero eso se desapareció cuando murió su fundador Jaime Guzmán en los 90, que lo asesinó un miembro del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que fue asesinado él y se escapó en un atentado en los 90. Era senador y lo asesinaron después de salir de la universidad. Y la UDI tenía esta idea ideológica que es el gremialismo, que sacó ciertas influencias del falangismo español,
mezclado con conservadurismo chileno y algunas doctrinas de libre mercado, aunque con ciertos controles. Y era como lo más a la derecha que había en Chile. Y eso se ha ido diluyendo hasta que ahora son el equivalente del Partido Popular Español, para que se hagan una idea. Y dentro también de eso tenemos Renovación Nacional, que es un partido que es una bolsa de gatos en la derecha que tiene de todo. Tiene personas como los Osandón, que tienen una presencia importante en Renovación Nacional, y este es el partido más grande de la derecha chilena, que hablan de que hay un conservadurismo moral, pero que hay que pasar a un Estado solidario y que el Estado se tiene que encargar. Básicamente son socialistas en lo económico, pero moralmente muy conservadores. Tenemos sectores que son más pinochetistas dentro de eso, pero que igual votaron todos a favor de la nueva Constitución. Tenemos otros sectores que son completamente ambiguos ideológicamente y son incluso a la izquierda de partidos de centro-izquierda. Y tenemos otros que son los sectores evangélicos que le interesa la parte moral, pero lo otro es voluble ideológicamente. Otro partido es Evópoli, que es el equivalente de Ciudadanos en Chile, que ahí lo lidera Felipe Kast, que justamente se me olvida cuál es el nombre de Ciudadanos, que lo lideró hasta hace poco, pero Albert Rivera. Salió. Es muy similar a Albert Rivera, y que se mostraba como este liberal de centro, y han empujado al final políticas de aumento de impuestos verdes, leyes de cuotas, y también se han caracterizado mucho por querer negociar, entre comillas, con la centroizquierda. Y ideológicamente todos los veían originalmente como un partido más liberal, pero se volvieron socialdemócratas tirados más bien a la izquierda, con políticas de género, escuchan mucho esto de la identidad de género, leyes de cuotas para mujeres, para minorías sexuales, cosas de ese estilo. Y el otro es un partido que se llama el PRI, que es el Partido Regionalista Independiente, que es muy menor, pero ideológicamente es más a la izquierda, pero habla de autonomía. Y hace poco surgió un partido que se llama el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, que se lleva a la guardia vieja de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, y también se lleva a los sectores de la derecha un poco más dura, y que llegó en la última elección a un 7,93%, si no me equivoco, cerca de un 8%, y que ahora electoralmente debe estar como entre un 10 y un 13%, y que se caracteriza por empujar más un libre mercado, una economía social de mercado, con conservadurismo moral, y poniendo una mano un poco más dura, pero no es un apoyo mayoritario el que tenga a nivel nacional, y hace poco se declararon en oposición al gobierno. Pero ese partido tiene solo un diputado y no tiene mucha representación, en las próximas elecciones probablemente saque más. Y lo que notamos entonces con todo eso es que la derecha chilena no tiene realmente una ideología. Ser de derecha es medio ambiguo incluso en Chile, porque no son ni muy nacionalistas algunos de derecha y otros sí. Otros son conservadores y otros no. Algunos son de libre mercado y otros son socialistas. Entonces al final ser de derecha es como decir soy del equipo contrario al de la izquierda. Claro. Incluso hay partidos de la centroizquierda como la Democracia Cristiana, el PPD o el Partido Radical, que son de centroizquierda, que a veces son más de derecha que los partidos de derecha en algunas cosas. Por ejemplo, la Democracia Cristiana junto al PPD y al Partido Radical le ofrecieron al gobierno eliminar por completo el impuesto específico a los combustibles y el IVA a los medicamentos, que es de un 19%, y el de los combustibles junto de IVA más medicamentos está sobre un 40%. Y dijeron eliminarlo por completo, cuando hubo un momento de que el combustible estaba alto y los medicamentos también. Y el gobierno de Piñera, que se supone que es de derecha, decidió negarse a esto porque decía que el Estado necesitaba los fondos para los gastos sociales. Y es así en todos los argumentos. El gobierno habla todo el rato de aumentar impuestos, le pusieron un impuesto de un 0 a un 19% a las plataformas digitales como Netflix y todas las otras. Y en general esa es la tendencia del gobierno, que ellos dicen que es de centro, y es difícil caracterizarlos como derecha. Por eso yo no digo que aquí se haya perdido necesariamente una batalla cultural por parte de la derecha, es que nunca la ha dado realmente, y muchos partidos de, entre comillas, derecha no consideraría que lo son realmente. Entonces, seguimos hablando de la derecha, me gusta mucho tu análisis, te veo muy informado. ¿Qué crees que podríais aprender los chilenos? Sé que es un poco genérico, pero ya me entiendes. Quizás de Bolsonaro o de, también estaba mirando la calle Pou en Uruguay, que parece, cada uno con su estilo, tampoco nos vamos a entrar a analizar, que está haciendo que tanto las instituciones como incluso culturalmente haya un giro a la derecha, pero lo mejor del caso, yo creo que también lo podemos ver incluso con Donald Trump en Estados Unidos, que creo que el ciudadano común se está dando cuenta de que estas ideas le benefician. Entonces, ¿qué crees que podría aprender en estos tiempos de inestabilidad tu país, de estos países vecinos, pues que parece que poco a poco van tomando medidas en una dirección y que sobre todo pues se están afianzando? Bueno, yo creo que hay distintos temas que aprender, aunque el contexto es distinto. Yo creo que a pesar de todo el caos que está habiendo, si es que se maneja bien lo que está ocurriendo ahora en Chile, puede que incluso lleve un resurgir de ideas entre libertarias, ideas de una derecha conservadora libre mercadista. Porque esto se parece un poco a lo que ocurrió en Brasil el año 2013, donde también hubieron protestas masivas, disturbios. Sí. Dilma Rousseff en su momento tuvo como un apoyo de un 2%, muy similar a la situación que ocurrió en Brasil.
y eventualmente sucedió tal giro que logró llegar alguien como Bolsonaro. En Uruguay diría que la situación es un poco distinta. Y por un lado, yo creo que no se puede esperar, como el caso de la calle Pou, que este cambio venga desde el mundo tradicional político, porque como dije, la política tradicional chilena es más bien con esta mentalidad de la hacienda, del patrón de fondo, casi de una mentalidad media campesina de esta derecha que les gusta controlar a sus campesinos y que hagan lo que quieran, ellos nos mantienen, pero que hagan caso. Tienen esa mentalidad, y el caso tal vez más rupturista es el de José Antonio Kast, pero tampoco veo que él pueda impulsar necesariamente ese cambio. Yo creo que es una oportunidad, y ha sido así, para que los medios alternativos de comunicación crezcan y muestren un punto de vista alternativo. Al menos en mi canal y en otros canales de YouTube chilenos ha aumentado mucho el interés, y por lo que veo en las calles, cosas de la gente que me pide fotos y gente común y corriente, no son gente adinerada, como les gusta decir a la izquierda, son la mayoría de gente de clase media. Lo mismo parece que lo mismo está pasando en Argentina, perdona que te corte. Sí, de cierta manera, aunque aquí se ha dado mucho más fuerte porque se politizó todo, es inevitable. Y yo creo que una oportunidad para que los medios alternativos hagan su contenido y que seguir en ese sentido. También me parece positivo las manifestaciones que está habiendo en Chile, aunque yo creo que no sé si se mantenga culturalmente la idea de las marchas de la derecha, porque aquí al menos en Chile la derecha no marcha realmente, no va a manifestaciones, y esto ha sido solo por un tema de crisis, y yo creo que si se vuelve a calmar no se van a salir mucho a manifestarse, pero genera una cultura. Y además del tema mediático, sirve tal vez para hacer una renovación política. Yo creo que lo que más se puede hacer por el ciudadano común y corriente es convencer a la gente que conoce, tratar de hacer presión mediática contra los políticos para que cambien un poco su tendencia más hacia este lado, hacer comunicación en las redes e impulsar distintas ideas, lo que se puede hacer. Y yo lo digo porque en Brasil se hizo eso, los canales de YouTube brasileños han hecho un cambio cultural importante, son la base de apoyo del gobierno de Bolsonaro mediáticamente, y ellos generaron el cambio, y eso es lo que hay que hacer, porque más allá de eso no se puede. La clase política chilena no espero que haga esos cambios, lo más probable es que nos lleve un sistema argentino, o la otra opción es poner la fe dentro de este líder populista que no sabemos de qué tendencia va a ser, y tratar de rodearlo de gente de esta tendencia política, que es otra posibilidad. Más o menos para ir terminando, como mínimo ir cerrando el tema este de la derecha, me gustaría también que reflexionáramos un poco sobre quizás algo que puede ser una externalidad negativa o no, que es el tema de la alt-right. No sé si conoces este movimiento en Estados Unidos, sí, Rodrigo. Sí. Es decir, tú eres libertario y yo también, y a pesar de que cada uno tenga su definición de qué es lo que significa la libertad individual y demás, parece que a veces en la derecha se juntan ciertas personas que de liberales tienen poco, o como mínimo pues hay mucho reaccionario. Incluso ahí en Estados Unidos pues también hay los supremacistas blancos y demás, y obviamente pues estos son movimientos que yo no quiero ni tener cerca. Pero, por otra parte, también, como dijo Sebastián Izquierdo, que lo entrevisté, también decía que el liberal o libertario medio es muy acomplejado, y entonces nunca apela a la pulsión interna del hombre y nunca vamos a motivar a nadie. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿cómo hacer que las ideas libertarias puedan tener un punch emocional, pero no caigamos en cierto tribalismo de este conservadurismo más rancio que, como mínimo, yo personalmente no quiero que se me asocie? Bueno, yo diría que cuando surgen ese tipo de grupos depende de la tendencia que tengan, si es bueno o no. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con que se organicen los ciudadanos para la defensa, no para temas de ataque, que creo que aquí esa es la diferencia. Porque cuando comenzó esto, y eso fue una cosa que promoví bastante en mi canal y funcionó, fue el tema de los chalecos amarillos, que aquí en Chile se convirtió en un símbolo de organización ciudadana armada. Y eran básicamente vecinos que se organizaban para defenderse y que justamente marcharon también en su momento por el sector oriente de Santiago, ahí con palos, algunos con armas y todo, pero eran como las milicias ciudadanas de los Estados Unidos. Y con eso no tengo problema. La cosa que a veces se empieza a generar un poco en Chile, y que noto que en realidad en todas partes de Estados Unidos también pasó, pero no me preocupa demasiado, es que se genera el equivalente de esta antifa de la izquierda que ocurre en distintas partes, y surgen por la derecha gente que piensa igual, que a veces aglomera gente que se considera más nacionalista y usa solo esa etiqueta, que a veces son de tercera vía, gente más etno algo. Aquí en Chile existen los criollistas, aunque no tienen mucho apoyo, gente como el MSP, cosas de ese estilo, que son medio de tercera vía, y otros que se hacen llamar solo de grupos nacionalistas, que a veces tienden en esas direcciones. Pero aunque me parece que eso es negativo, siempre y cuando sean gente que vaya a atacar, si es para temas de defensa está bien. Lo que me molesta es cuando van a hacer ellos agresiones, que también de cierta manera empieza a ocurrir en Chile. Aunque yo no me preocuparía mucho con lo que ocurre en Chile, porque incluso si empiezan a surgir esos grupos, no son decisivos. En Chile, con suerte, los de derecha que hacen ese tipo de cosas serán, voy a ser muy generoso, 200 personas en la capital nada más,
el desorden es a nivel nacional en Chile, no son generalizados esos grupos, la izquierda sí los tiene a nivel generalizado, e incluso si empiezan a crecer, ya está empezando el mensaje mediático y todos los políticos lo están diciendo de que la violencia es transversal de izquierda y derecha, y cualquier gobierno que llegue probablemente va a suprimir con dureza a ambas tendencias políticas en eso. Yo por eso no me preocuparía mucho en ese sentido. Para hacer el enfoque más emocional, yo creo que hay que hablar con argumentos emocionales y hay que hacer acciones, pero a mí me gusta la idea de hacer acciones positivas y defenderse si es que te atacan, no estar incentivando a la violencia y golpearse. Por ejemplo, me gusta mucho la idea de que donde hay lugares que han sido quemados y familias que han perdido su trabajo, ir a ayudarles, llevarles cosas, ayudar a los lugares saqueados, hacer actividades y estar preparado para defenderse, pero no yendo a pelear. Esa es la diferencia que hago yo. Y lo que yo he notado con ese tipo de actividades, porque he estado en Puente Alto, en supermercados saqueados, en el centro de Santiago, en lugares donde están completamente rayados, wow, es que la gente te lo agradece mucho y te gritan algunas personas, pero la mayoría de la gente no es tan violenta. Los zurdos van, y yo estando ahí puedo decir que te gritan, te insultan, facho pobre, vendido, una serie de cosas, pero es grito. No te atacan si es que están en grupos muy pequeños. Entonces, si tú vas con un grupo tal vez de 15 o 20 personas y se ven así algunos grandulones, pero están solo haciendo cosas positivas, no se acercan. Y te gritarán, pero la mayoría de la gente te lo agradece. Incluso cuando estuvimos marchando hacia el centro de Santiago, la mayoría de la gente lo agradecía hasta que llegamos a Plaza Baquedano y hubo un problema de descoordinación con la policía que generó un problema. Pero hay que hacer esas actitudes positivas y a la gente le gusta, porque si no lo que se empieza a generar es que es algo que le llega más a los grupos de la derecha más dura probablemente, que genera un rechazo en la población de centro y empieza a ser incluso funcional a estos posibles populistas de izquierda o de derecha que lleguen diciendo nosotros nos vamos a encargar de eliminar a todos estos grupos de una tendencia u otra que generan problemas. Exacto. Y yo creo que va a ser un poco como en Estados Unidos, que estaban esos grupos, pero y al principio me acuerdo de hace algunos años que todos estaban medio asustados por la violencia en las calles en Estados Unidos, pero eventualmente eso se calmó de cierta manera y la policía fue más dura contra ambos grupos y ya no, la alt-right no tiene tanta predominancia hoy día en los Estados Unidos. Yo creo que en Chile siempre tenemos una situación como la estadounidense, pero con años de retraso. Yo creo que va a surgir con algo de fuerza y mediáticamente se van a ver potentes por un año aproximadamente, pero después van a tener una cierta decadencia y a mí no me sorprendería que no importa el gobierno que venga, se meta preso a ambas tendencias políticas, a menos que sea Joaquín Lavín, que sería una continuación de este presidente, pero sea un gobierno más de izquierda, o sea, un gobierno más populista, que creo que es el más probable. Parte del discurso, porque se ha instalado mediáticamente, es eliminar la violencia a ambos lados, aunque claro, yo no creo que sea equivalente. Si hay grupos violentos en la derecha, debe ser como un 1% nomás, y en la izquierda creo que es mucho más generalizado, tal vez un 20 o 30%, pero los medios lo muestran como equivalente y probablemente por eso se eliminen a ambos cuando llegue el siguiente gobierno, sea cual sea. Ahora sí, para terminar este bloque, te voy a hacer una pregunta muy simple. Desde tu, digamos, visión individual o para el partido que tú estás representando, ¿crees que este caos puede ocasionar alguna oportunidad que sea beneficiosa? Sí, la verdad es que sí. Es lamentable, pero esto digamos que fue como un despertar, es una frase que tanto usan en Chile, Chile despertó, que yo me burlo un poco porque parece que haber despertado para llegar a una pesadilla, pero la derecha chilena parece haber despertado un poco, reaccionaron un poco, y eso ha generado que le den mayor pantalla a distintos movimientos políticos de derecha. Por ejemplo, los libertarios ya han sido como acercados por distintos partidos políticos tradicionales, y simplemente porque se muestran con interés, al menos porque nuestras ideas mediáticamente han llegado bastante, e incluso algunos personajes conocidos de izquierda ya nos están atacando, lo que siempre es una muestra que uno está avanzando cuando la izquierda más conocida te empieza a atacar. Okay. Particularmente hizo mucho impacto la visita de Javier Milei a Chile en su momento. Eso catapultó harto mediáticamente, y a diferencia de otros países lo toman más en cuenta aquí en Chile porque fueron justamente políticos tradicionales, gente mediática, empresarios, e incluso los intelectuales más de la izquierda empezaron a criticarlo y los libertarios entraron un poco más en tendencia. Lo mismo con otras tendencias políticas como los republicanos, y yo veo que es una oportunidad porque se están abriendo las puertas para que se entren en los cargos electorales a futuro para distintos movimientos, ya sean conservadores, libertarios, etcétera. Y también está ocurriendo el tema de que como mucha gente vio esta violencia tan fuerte de la izquierda, están analizando alternativas políticas, y por lo mismo también ha aumentado hoy día el apoyo a distintas tendencias de derecha. En particular veo que los grupos libertarios, un poco los grupos evangélicos y en parte los grupos conservadores han ido creciendo mediáticamente. Al menos yo lo que he visto es que mucha gente de centro izquierda incluso se ha empezado a mover un poco más a la derecha por este hecho, y por eso digo que si esto se utiliza bien es muy similar a lo que ocurrió en Brasil, que estaba en una situación similar, hubo violencia, hicieron un plebiscito para desarmar a la población y había una impopularidad altísima de su presidente en su momento, que era Dilma Rousseff, pero si se utiliza esto bien mediáticamente puede que ocurra lo mismo en Brasil, que se dé un cambio cultural sustancial
y surjan tendencias políticas más a la derecha en general. Bueno, si te parece, de aquí unos meses volvemos a hablar y vamos a ver qué tal va la cosa. Te voy a hacer una pregunta que hace tiempo que no hago en mi canal, pero de vez en cuando está bien. Imagínate que soy una de estas personas que has dicho antes que te llamaban facho pobre y no sé qué, digamos el típico zurdo, progre, vamos a llamarlo, o incluso algún conservador, reaccionario, loco también, y estoy dispuesto a escucharte un minuto. Digamos, tú eres el típico neoliberal, no sé qué, pero digamos, la pregunta en este caso sería, ¿cómo podrías empaquetar tu mensaje para alguien de la tesis contraria que está dispuesto a escucharte un minuto o dos o algo así? O sea, ¿para convertirlo en libertario o para hablar del tema de la Constitución? Sí, o para refutar sus puntos principales. A veces parece que la comunicación es algo que he hecho en falta personalmente entre la misma sociedad civil y entonces, no sé, a ver qué puntos podrías decir para refutar sus malas ideas en este caso. Bueno, primero estaría muy sorprendido si algunas de esas personas están dispuestas a escuchar. Realmente es una extrañeza política que ocurra eso, generalmente no escuchan. Entonces, si estuvieran dispuestos a escuchar, yo les diría básicamente que están siendo justamente tontos útiles o sirvientes de los mismos políticos que ellos tanto odian porque están dándole más poder al Estado. Y probablemente ellos me hablarían de que los grandes empresarios tienen comprados al Estado y las grandes empresas. Yo diría que eso es problema del corporativismo, porque al final el Estado es un monopolio y el Estado está conformado por personas de carne y hueso, al igual como los privados. Exacto. Y si tú concentras todo el poder en un grupo de personas, va a generar un problema y es inevitable que lo terminen comprando, porque cuando hay corrupción son de a dos personas, no es que solo uno sea corrupto, o sea, el que se corrompe y el corruptor. Y justamente yo diría que lo que tiene que haber es que ellos tomen más decisiones, que la población decida, que se quite la carga de fiscal sobre la gente porque el dinero es de su bolsillo y el político se lo está robando, que ellos decidan a nivel de democracia más directa como lo hacen los suizos, y tomen mejores decisiones, porque lo único que van a hacer es darle más poder al político. La Constitución la van a escribir los mismos políticos que se van a aprovechar, le están dando rienda suelta para que ellos decidan lo que quieran hacer, que la lucha tiene que ser justamente contra los políticos como tales, y no contra el resto de la población, que si ellos quieren que las cosas mejoren, tienen que darle mayor autonomía a las personas y dejar que el Estado les robe menos de su sueldo, en vez de estar justificando, y por lo mismo ser tontos útiles, de aquellos que quieren justificar un mayor aumento fiscal y que el Estado controle más la vida de las personas. Y me he dado cuenta que ese argumento entra bastante, especialmente en gente de izquierda que tiene algunas simpatías por estas tendencias medio anarquistas de izquierda. Ese argumento les entra mucho. A los que son más comunistas, no, eso no les va a entrar jamás, pero sí entra la gente de centro izquierda y de la izquierda más anarquista. Claro, pero analicemos si te parece, perdón que insista, pero me interesa mucho este sesgo, ¿no? El otro día escuchaba una persona que decía, yo de vez en cuando confronto a los seguidores de Bernie Sanders, dice, ¿tú estás en contra de la acumulación del poder? Sí. ¿Estáis en contra de los políticos? Sí. Entonces, coño, ¿por qué queréis aplicar las recetas totalmente contrarias? Parece como si tuvieran como un síndrome de Estocolmo o quisieran ser como rehenes de sus propias ideas. De veras que no lo entiendo, a ver si me puedes ayudar un poco. O sea, yo entiendo la lógica que ellos tienen porque viene con ciertos preceptos anteriores que están aceptados para que llegue a esa lógica. Vale. Por un lado hay que entender que en una conversación tú no puedes convencer de una persona que tiene una tendencia así, eso toma meses. Y yo tengo seguidores que son militantes de partidos socialistas y que me han dicho que han cambiado de opinión, pero eso toma meses. El tema es que ellos presumen ciertas cosas. Primero, que el Estado es la gente. Ellos dicen el pueblo es el Estado. Entonces ahí tienes que primero desmantelar eso y empezar a mostrar cómo en realidad son los funcionarios públicos y que todo esto funciona mal y que son los políticos y que lo que es de uno puede decidir qué hacer con él. Uno puede disponer, vender, comprar eso con lo que es de uno. Lo mismo con estas empresas de todos los chilenos que dicen tanto, las empresas estatales, que aquí también algunos defienden. Entonces hay que primero desmantelar ese precepto y también justamente hay que tomar la idea de que está mal quitarle a las personas justamente algo que es suyo para dárselo a otro de manera forzosa y que además, incluso cuando hacen eso, siempre se llevan una pequeña tajadita porque, bueno, el amado funcionario público por supuesto que necesita un sueldo. Entonces tienes que empezar a atacar esos fundamentos de la autonomía y de la idea de que el Estado es un ser omnipotente y benevolente, porque todo lo que yo he escuchado de la gente de izquierda siempre se basa en presuponer que primero el impuesto es moral y segundo de la idea de que el Estado somos todos nosotros. Entonces fortalecer el Estado, y esto lo he escuchado literalmente así, es fortalecer al pueblo. Por eso hay que atacar mucho ese concepto y yo he notado que muchos no están dispuestos a hacer ese argumento porque para poder criticar de manera efectiva muchas veces esa fe ciega que tienen ellos en el Estado, a veces tienes que usar argumentos de carácter más anarquista, porque si empiezas a justificar que sea un poquitito el Estado en lo otro, ellos se reafirman en ese pensamiento.
y por eso sé que muchos no lo están dispuestos a hacer porque puede ir incluso en contra de sus convicciones. Por una cosa es lo que se dice mediáticamente y otra es el ideal al que se quiere llegar. Exactamente. Bueno, Rodrigo, más o menos para ir terminando, ahora sí, volvemos a tu persona. Me quedan 2 preguntas. La penúltima en este caso es, ¿qué vamos a ver de ti en YouTube en este 2020? ¿Tienes alguna otra idea, algún otro formato, alguna campaña, algo que la audiencia aún no sabe? No sé. ¿Qué es lo que nos espera en Paralelo 33? Bueno, estos últimos 2 años, que hace poco cumplió 2 años el canal, he hecho más o menos lo mismo, que es un video al día de noticias de actualidad, sea de Chile, y con un enfoque también en noticias extranjeras. Este año probablemente haya más participación en distintos radios, que ya he logrado llegar a algunos medios de comunicación tradicionales y probablemente empiece a llegar un poco más. Tal vez algunos videos un poco más editados y explicativos. Quiero hacer algunos de la Constitución explicando algunos conceptos para que la gente entienda qué es lo que se está hablando. Y particularmente seguir con el tema de las noticias, ojalá hacer más colaboraciones con otros canales, mejorar un poco la calidad de video cada vez más para hacerlo más profesional, pero seguir más o menos con esta tendencia, porque yo me inspiré mucho en el mundo anglosajón y sus medios de comunicación que hacen videos como los que hago yo, y creo que voy a continuar con eso porque hasta ahora me ha funcionado. Exacto, si algo funciona no lo toques. La última, ahora sí, como sabes, ya siempre hago la misma pregunta a todo el mundo, que es que des algún consejo a alguien de un perfil similar al tuyo. Tú eres muy joven, tienes 22 años, entonces alguien que quisiera empezar en YouTube o que quizás tenga ciertas inquietudes, decías al inicio de la entrevista que recomendarías a todo el mundo que alzara la voz, ¿qué consejo le darías dentro de tu, en este caso, 2 años de experiencia en YouTube? Bueno, yo diría que hay que atreverse primero a hacer las cosas, y esto cualquier tema de la vida. Puede que uno se equivoque, pero la vida sigue adelante, no hay nada malo en equivocarse. Si quieren comenzar un video en YouTube, den sus opiniones, hablen nomás, no se preocupen tanto por las opiniones que le dan otras personas, sea lo que uno diga, bueno o malo, siempre hay gente que te va a encontrar la razón, otros que te van a criticar, algunos te van a odiar, y otros te van a seguir casi como si fuera una cosa de adoración, que tampoco me gusta demasiado, pero hay que seguir simplemente adelante. Y a nivel personal, si usted tiene una idea similar a las que tengo yo y tal vez se siente un poco solo en esa idea, empiece a convencer a gente conocida que tenga cerca, intente conocer a otras personas con ideas similares y no se deje pasar encima por otros, porque siempre todos van a encontrar que tienen la razón con su argumento, y puede que algunos griten y lo digan más fuerte, pero no por eso tienen la razón, y hay que seguir adelante, hay que ser perseverante y tratar de formar ciertas comunidades, aunque sean pequeñas, e ir creciendo de personas que piensan similar. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo. La unión hace la fuerza, incluso en los libertarios, que la gente se pone muy purista, individualista, y a mí esto no me gusta nada. Pues Rodrigo, te hemos podido conocer un poco más, llevamos como 3/4 de hora hablando, ya pierdo el tiempo, y yo creo que has hecho un análisis muy global, y me pasó como el otro día, solo tienes 22 años, entrevisté el otro día también a un chico súper joven, y me da mucha alegría pues ver que hay jóvenes que estáis tan activos. Antes de que cierre y despida la audiencia, no sé si quisieras añadir algo. Sí, un detalle que es algo que mencionaste ahí al final. Ojalá, y esto es un consejo para los libertarios del mundo, no se queden en preguntarse quién es más liberal, quién es más libertario. Al menos aquí en Chile, el Partido Libertario logró llegar a un cierto equilibrio. Hay algunos temas que nunca van a llegar de acuerdo, como el tema del aborto, que eso sé que jamás va a llegar a un acuerdo. Entonces traten de unirse por lo que tienen más en similar, que es mucho más de lo que los divide, y dejen de lado este tema del purismo. Puede que haya ciertas diferencias o hasta el punto en que se quiere llegar, pero si todos estamos empujando en la misma dirección, bien. Y eventualmente, cuando ya lleguemos a esa sociedad media minarquista, ahí ya nos podemos empezar a pelear, pero por mientras, cuando estamos en este mundo socialdemócrata, ¿para qué estar peleando por qué tan liberal o qué tan libertario es uno? Bueno, me encanta que digas eso. Hace años que voy diciendo lo mismo y me gusta saber que alguien desde la otra parte del mundo, literalmente, piensa lo mismo. Pues Rodrigo, Paralelo 33, dejaremos tus links en la descripción para que la gente se suscriba y demás. Y nada, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia. Recordad que podéis dejar un like, suscribiros o también pasaros por Patreon, que todo esto lleva un trabajo. Y si te parece, te lo digo aquí abiertamente, cuando las aguas se calmen un poco en Chile, si te parece, volvemos a hablar, porque tu análisis me ha parecido muy, muy, muy profundo. Gracias otra vez por tu tiempo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por invitarme. Chao. Hasta luego.